formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por Industria Avícola del Sur, Sociedad Anónima, contra el juez décimo de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. El secretario general de la Corte de Constitucionalidad dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. Figura como acto reclamado en esta acción la resolución de fecha 22 de noviembre de 2017 que profirió el juzgado décimo de primera instancia del ramo civil del municipio y departamento de Guatemala dentro del incidente que se dilucida en cuerda separada del proceso sumario identificado con el número 1042-2012-00129. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil constituyó el Tribunal de Amparo en la sentencia de primer grado fechada el 5 de marzo de 2018 consideró: la acción constitucional de amparo debe plantearse ante la violación de derechos y garantías constitucionales, tal y como el enmarcamiento de la acción lo destaca. Sin embargo, durante el diligenciamiento de la misma, la amparista omite indicar cómo se violentan dichos derechos y garantías constitucionales y su argumentación se refiere a lo acaecido en el proceso de origen. Esto quiere decir que no indicó cómo la resolución impugnada violentaba tales derechos y garantías, generando un cuerpo de fondo de la presente acción mediante la argumentación de una defensa de instancia revisora. Para ello, este tribunal observa que la resolución impugnada no es cuestionada ni se le atañe como la judicatura violó, fuera así el caso, los derechos y garantías indicadas. Por tal motivo, a este Tribunal Constitucional le resulta imposible valorar elementos acaecidos en una instancia distinta a la resolución impugnada, por lo que resulta emitir opinión al respecto. Por lo expuesto, este tribunal, en base a lo considerado, declara improcedente la presente acción de amparo. Con esos argumentos, al resolver, declaró: deniega por improcedente el amparo promovido por la abogada Ana Lucrecia Palomo Marroquín de Ortiz, en representación de la entidad Industria Avícola del Sur, Sociedad Anónima, en contra de la juez décimo de primera instancia del ramo civil de este departamento. Condena en costas a la solicitante del amparo, a la abogada patrocinante Ana Lucrecia Palomo Marroquín de Ortiz, se le impone una multa de 1,000 quetzales por ser el responsable de la juridicidad del planteamiento del amparo, la cual deberá ser efectiva dentro de los 5 días siguientes a que el presente fallo cause firmeza en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad. En caso contrario, se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario general. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Industria Avícola del Sur, Sociedad Anónima, por medio de la mandataria general judicial con representación, abogada Ana Lucrecia Palomo Marroquín de Ortiz, quien actúa con su auxilio y queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Con su venia, señora presidente. El amparo presentado es procedente en derecho y consecuentemente el recurso de apelación deberá también ser declarado con lugar, revocándose la sentencia avenida en grado, pues quedarán determinados al hacer ustedes lectura de los autos
las violaciones a las garantías constitucionales de mi mandante que hemos denunciado. La honorable sala, a mi criterio, equivocó su fallo al considerar que no existían violaciones a derechos constitucionales y que no habíamos señalado claramente cuál era el agravio que el acto recurrido nos estaba ocasionando. Ustedes determinarán, señores magistrados, que ese fallo debe ser revocado en derecho. El acto recurrido consiste en una resolución dictada por el señor juez décimo de primera instancia del ramo civil y mercantil, en la que él resuelve sin lugar un recurso de revocatoria. Originalmente, el señor juez había ordenado a mi mandante presentar a audiencia de exhibición de libros de contabilidad y comercio una serie de libros, tanto contables como mercantiles, que se refieren a periodos contables de hace más de 18 años. Impugnamos esa resolución en la que se nos citaba con orden de presentar esos libros bajo apercibimiento por medio de recurso de revocatoria. En ese recurso de revocatoria fundamentamos nuestro desacuerdo con dicha resolución en los artículos 47 del Código Tributario y 382 del Código de Comercio. Normas que, como no escaparán su ilustrado criterio, honorables magistrados, establecen un periodo máximo por el cual los guatemaltecos tenemos que mantener los documentos contables y de comercio. El artículo del Código Tributario establece un plazo máximo de 4 años y el Código de Comercio establece un plazo máximo de 5 años. Es decir, que de conformidad con la legislación aplicable al caso, mi mandante no tenía por qué mantener en su poder libros de contabilidad y comercio que fueran más allá de los 5 años. Y es esa nuestra razón por la que impugnamos la citación del señor juez. El juzgado, en su resolución a la revocatoria, reconoce el error, pues era obvio que no se nos podía exigir la presentación de libros que correspondían a periodos ya prescritos. Sin embargo, en lugar de reconducir el proceso al debido proceso, varió las formas del mismo y resuelve en la revocatoria que no ha lugar a la revocatoria y que será en la audiencia de exhibición de libros y comercio en donde discutiremos las partes cuáles libros debemos presentar y cuáles libros no. Resolución que es la recurrida y que es la que nos ocasiona agravios y que obviamente viola el debido proceso y el derecho de defensa de mi mandante. Pues en esa audiencia, como la ley establece, no se puede ya discutir nada. Es en esa audiencia que nosotros debemos presentar los libros que se nos ordenó presentar bajo apercibimiento de tener por probado en nuestra contra nada más y nada menos que lo que afirme nuestra contraparte de los libros que legalmente nosotros ya no tenemos por qué tener en nuestro poder. Existe ya jurisprudencia en este sentido, dictada por esta honorable Corte, en la que ha resuelto casos en los que ha sido una autoridad, tal como la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público, quienes requieren al juez que obligue a un guatemalteco a presentar documentos y libros de periodos ya prescritos. Y en ese sentido, esta honorable Corte ha resuelto ya que ni siquiera en el ejercicio de la función pública que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público puede exigirse a los guatemaltecos, sin violentar sus garantías constitucionales, que presenten documentos que se relacionan a periodos ya prescritos. Señora Presidenta del Tribunal, solicito su autorización para leer la parte conducente del fallo de este tribunal. Al lugar. Gracias.
En sentencia de fecha 17 de julio del 2014, dictada por esta honorable Corte, dentro de los expedientes acumulados números 5668-2013 y 5674-2013, se declaró: este Tribunal Constitucional establece que la facultad que le asiste a la Superintendencia de Administración Tributaria para realizar cualquier tipo de actividad relativa a verificar o inspeccionar el cumplimiento de obligaciones tributarias prescribe dentro del plazo de 4 años. La norma antes indicada está dirigida exclusivamente a que la Superintendencia de Administración Tributaria realice las investigaciones de carácter tributario dentro de un periodo determinado, dentro del cual los contribuyentes tienen responsabilidad administrativa de conservar todo tipo de documentación de índole contable que pueda ser susceptible de ser investigada por el órgano antes mencionado. Sin embargo, dicha normativa no obliga a los contribuyentes, sean estos personas individuales o colectivas, a preservar o mantener la documentación contable relativa a años ya prescritos, pues al realizar una interpretación en una forma amplia de la normativa antes mencionada, fuera de ese plazo, los contribuyentes estarían facultados incluso a destruir cualquier tipo de información contable. En ese sentido, honorables magistrados, y respetuosamente solicito a ustedes que analicen el caso bajo la jurisprudencia ya dictada por este honorable tribunal y sobre todo conforme a la legislación guatemalteca, que otorga ese límite tanto a las autoridades como a los particulares para exigir la presentación de documentos que no puede ser más allá de 5 años porque sería relativa a información que ya ha prescrito. Por lo que solicito, con fundamento en el artículo 47 del Código Tributario y 382 del Código de Comercio, que se dicte resolución que el derecho corresponde, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto y revocando la resolución venida en grado, otorgando la protección constitucional de amparo a mi mandante, dejando en suspenso de forma definitiva el acto recurrido. Muchas gracias. Muchas gracias a abogada Palomo Marroquín. Continúa en el uso de la palabra los terceros interesados en el amparo, Lisa, Sociedad Anónima, por medio de la mandataria especial judicial con representación, abogada Carmen Iliana Peralta Marroquín, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera solicitar autorización, señora presidenta, para poder utilizar una pequeña ayuda de memoria y poder ser un poco más concreta y más específica en los alegatos de mi mandante. Al lugar, siempre y cuando no lea de conformidad con lo que establece la ley. Ok, gracias. En mi calidad de mandataria judicial especial con representación de la entidad Lisa S.A., quien es tercera interesada en el presente asunto, vengo a exponer los alegatos en los cuales pues mi mandante cree y considera que el recurso de apelación interpuesto por Industria Avícola del Sur en contra de la sentencia de amparo emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil en calidad de Tribunal de Amparo, debe declararse sin lugar y por consiguiente debe de confirmarse la misma. Lo anterior viene como primer punto de los hechos. El acto reclamado en sí es una resolución dictada en un juicio sumario, el cual en el mismo juicio mi mandante presenta un incidente y en vista que la parte, o en este momento, apelante no estuvo de acuerdo con el mismo, planteó recurso de revocatoria. Dicho recurso de revocatoria fue declarado improcedente por el juez 10º de primera instancia civil. Si un juez ordinario que conoce
un proceso que tiene las facultades legales que la misma Constitución le otorga, tiene la investidura para conocer todos los procesos y todos los remedios procesales que las partes tienen en un proceso. El mismo juez valoró esa resolución y el mismo juez entró a conocer el recurso de revocatoria planteado por la parte apelante y fue declarado improcedente, lo cual no es motivo para plantear un amparo, ya que no existe agravio directo en contra de las garantías constitucionales de la entidad Industria Avícola del Sur. Este proceso aún se está tramitando y existían en su momento procedimientos y formas de las cuales y que la Honorable Corte va a poder determinar al momento del estudio del expediente que Industria Avícola del Sur podía haber optado por otras instancias dentro del expediente. Sin embargo, se fue a un amparo cuando el mismo, y que existe jurisprudencia al respecto, no es una tercera instancia. Un amparo no es para revisar las actuaciones que ha hecho un juez de primera instancia. Los jueces están investidos con las facultades que la ley les otorga. Como segundo punto, el acto reclamado como agravio por parte de la apelante no crea ninguna violación constitucional. No en los alegatos que se establece en el memorial de interposición de amparo, tampoco se determina cómo viene este acto reclamado a violentar las garantías constitucionales. No se establece que en base al artículo 8 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, simplemente por la negatoria de un recurso de revocatoria se plantea el amparo. Esta tesis se confirma con la exposición realizada dentro del trámite del amparo por el representante del Ministerio Público, quien también en la misma indicó que la amparista no determina con claridad cómo se le están violando sus derechos constitucionales y qué agravios le produce los mismos. Simplemente manifiesta que por la resolución, el acto reclamado viene a violentar sus garantías constitucionales de debida defensa, sujeción a la ley, principio de legalidad, pero no determina cómo directamente. El acto reclamado en sí, tal y como consta en el expediente, es dentro de un juicio sumario de daños y perjuicios, en el cual Industria Avícola del Sur es la parte actora y mi mandante Lisa S.A. es la demandada, el cual no se ha llegado todavía al fondo del asunto. El presente caso se está conociendo en la etapa de prueba. Y tal y como consta en el expediente, como medio de prueba por parte de la actora, es una certificación contable emitida por un contador. Certificación contable que no tiene fe pública. Y por lo tanto, es necesario que dicha certificación contable tenga amparo de dónde salieron los rubros, de dónde salieron los gastos, de dónde salieron los números que Industria Avícola del Sur dice que mi mandante provocó y que es en consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados por Lisa. Cabe recalcar que esa demanda de daños y perjuicios del año 2011 establece que los daños y perjuicios ocasionados por Lisa inician desde el año de 1999,
Por lo tanto, dicha certificación contable certifica que los gastos que la apelante ha tenido vienen desde 1999 hasta el 2011. Entonces es incongruente que ahora digan que no tienen los libros porque la ley no los obliga y que no pueden presentarlos, pero sí pudieron determinar cuánto gastaron desde el año de 1999 al 2011. Por lo tanto, en vista de que el proceso sumario y el acto reclamado aún se encuentra conociendo en la etapa de prueba, es necesario para poder valorar la prueba y para poder dar una sentencia justa que se presenten los libros contables y que el acto reclamado se confirme. Por lo tanto, también vuelvo a recalcar que en el memorial del amparo y también ahora en los alegatos de la apelación, volvemos a establecer que no existe un agravio directo, que todo se ha venido ventilando de una manera acorde a la ley y que la denegatoria de un recurso no es objeto de amparo. Fundamento mi derecho de exposición en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque los jueces están investidos de las facultades que la ley les otorga. Y en este caso, la resolución, el acto reclamado, fue dictada por un juez competente. Y fundamento mi petición en el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque el amparo no puede ser utilizado como una tercera instancia. El amparo no es un acto para revisar las resoluciones o los actos que hayan realizado los juzgados, los tribunales. Un amparo es una acción constitucional cuando en realidad existe un agravio a los derechos humanos inherentes a la persona, cuando realmente existe una violación al debido proceso, y lo cual en este caso no hay ninguna violación. Por lo tanto, señora presidenta, con todo respeto y en nombre de mi mandante, solicito que se declare sin lugar la presente apelación y por lo tanto se confirme la sentencia de amparo emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil. Muchas gracias. Gracias a la abogada Peralta Marroquín. Queda en el uso de la palabra el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su auxilio y que quede en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, interponente del amparo y apelante de la presente acción y demás público presente. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Amparos y Exhibición Personal, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, manifiesta sus alegatos para que sean tomados en la presente vista pública. Y en ese sentido manifiesto que el Ministerio Público comparte la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de primer grado de fecha 5 de marzo del año 2018, mediante la cual deniega el amparo solicitada al amparista y en consecuencia pues lo deniega. Es importante indicar que se comparte dicho fallo, porque si bien es cierto, existe falta de conexidad entre los agravios pronunciados por la amparista y la pretensión que pretende a través de la presente acción constitucional, también lo es que de la lectura del mismo se evidencia que el quid juris del presente asunto radica en la declaratoria sin lugar de recurso de revocatoria, la cual esta Fiscalía considera que se encuentra ajustada a derecho de conformidad con el artículo 598 y 599 del Código Procesal Civil. Resolución que se encuentra debidamente fundamentada, acorde a derecho, dando respuesta a cada uno de los agravios manifestados por la hoy postulante.
criterio valorativo que no puede ser objeto de análisis a través de una acción constitucional, dado que esta honorable Corte en reiterados fallos ha indicado que el amparo no puede constituirse en una instancia revisora de lo actuado por la jurisdicción ordinaria. Aunado a ello, es importante erradicar que no existe agravio de relevancia constitucional en el presente caso. Es por ello que con todo respeto se solicita a los honorables magistrados que se declare sin lugar el recurso de apelación instado y en consecuencia se confirme el fallo de primera instancia denegando el amparo de mérito, emitiendo las demás declaraciones que en derecho corresponden. Únicamente, gracias. Muchas gracias a la abogada Castillo López. Se clausura la audiencia en vista pública.